Hola, muy buenas tardes. Su servidor, el doctor Gregorio Pérez Orozco, dará la conferencia para el requisitado del documento que se refiere al protocolo de investigación para el posgrado de amparo. Buenas tardes. Iniciando con la investigación, podemos establecer que dentro de lo que es un paradigma cuantitativo, dependiendo del texto que nosotros utilicemos, puede ser un sinónimo, corte, ruta, método, enfoque o metodología. Este paradigma cuantitativo acuñado por Thomas Kuhn y que de alguna forma a cada uno de los investigadores que nosotros consultamos le asignan un nombre. Guillermo Briones le asigna corte, ruta, Hernández Fernández y Mendoza, método, puede ser Maurice Sautier, enfoque, Hernández Fernández Baptista, o metodología, como lo tipifica Guillermina Baena. Para efectos del estudio y la aplicación del requisitado del documento, va a ser necesario utilizar la presentación de Manolapa para citar referenciar, dado que contiene la tercera edición en español y toda la información de la sexta en inglés. Bueno, para poder establecer una base y trabajo para la semana que corresponde del 14 prácticamente al 20, establecemos que este desarrollo a realizarse para el día 16, ¿sí?, comprende los siguientes elementos en el protocolo. Planteamiento del problema, el cual debe estar delimitado. Pregunta de investigación, que es la síntesis del planteamiento del problema. Construir al menos una o dos preguntas secundarias. Objetivos de investigación, objetivos secundarios, la hipótesis, la definición de lo que es hipótesis, así como breve descripción de lo que es la operacionalización para dar paso a la justificación. En este sentido, dialogaremos un poco de lo que es el diseño de investigación, el tipo, alcance, la propuesta de capitulado para poder concertar el proceso metodológico. En este sentido, identificamos el problema. Problema en griego significa lo lanzado delante. Es lo que presenta la dificultad para avanzar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la dificultad que presenta la investigación para avanzar? Dado que siempre se requiere una descripción y una explicitación, es decir, conocer el efecto, no la causa, o en el funcionamiento de algo. Todo problema puede ser de cualquier tipo. En este caso, anunciamos el psicológico, el jurídico, un hecho real, una situación que de acuerdo a la disciplina que nosotros estudiamos esté latente y que sea objeto de crítica y que nos permita generar un proceso el cual podemos mejorar o innovar. Todos hemos realizado en alguna ocasión crítica y pensamos, lo podría hacer mejor. ¿Cuál es la propuesta? La siguiente. ¿De dónde deriva entonces el problema? De una cuestión filosófica, de una relación humana, jurídica, laboral, educativa. El problema es algo que se tiene que describir, dialogar y que se sintetiza en una pregunta. Para tal efecto, la clasificación del problema puede ser de diversos tipos. Descriptivo, obviamente trabajando hechos históricos, documentales y diagnósticos de acuerdo al caso. Experimental, buscar regularidades, correlaciones, cuasi experimental, o por qué no, algo que en su momento buscamos en los archivos y es ex post facto, después de los hechos. Esto nos genera una cuestión de buscar los explicativos para buscar determinados factores e investigaciones teóricas o conceptuales. Asimismo, puede ser de cambio de transformación en el propio objeto de estudio, la legislación, en su momento cualquier hecho, o simplemente una toma de decisiones en una institución educativa. Todas estas cuestiones de clasificación del problema generamos e identificamos el sentido del problema, cómo repercute al sujeto, cómo genera esa descripción que en su momento puede elegir
puntos de interés, hitos en las creencias, en los sentimientos y en las conductas manifiestas de los sujetos. ¿Cómo redactar esos puntos de interés? Y con ello establecer las relaciones entre el problema para poder buscar realmente el efecto y la causa del problema. Establecer con ello una línea de investigación, una línea que nos va a decir si es psicológico, si es físico, si es mental, si es jurídico, etcétera. Elaborar con ello un diagrama en donde se establece una relación del problema. Clasificar el tipo de estudio, en este caso hecho documental, descriptivo, experimental, explicativo, de cambio, transformación y toma de decisiones. Es importante saber que el ámbito del problema puede ser micro o macrosocial, que puede observarse por sujetos o en grupo en la propia sociedad y que en su momento va a trastocar o puede en su momento generar teorías. Teorías que en su momento vinculan lo que está escrito en un texto con algo prometedor o algo que evidencia una situación social o jurídica. Es importante que los límites y las delimitaciones que nosotros tenemos en la investigación se generen, se establezcan por el propio investigador y en el mismo proyecto. ¿Cuáles son los límites teóricos? Con la información que cuento, los libros, revistas, internet, lo que sé de los hechos. Fijar un límite temporal es importante. Podemos haber concluido la tesis o la investigación y nos llega información. Tenemos que tener la capacidad de identificar si lo adicionamos en un anexo o realmente retrasamos la investigación, pero el investigador fija la fecha. Establecer en este caso los límites espaciales, Cuautitlán, Estado de México, México, América, Mundial. Definir las unidades de observación, el sujeto de determinado nivel y característica, médico, abogado, policía, investigador, etcétera. Y entonces situar el problema en un contexto socioeconómico, político o histórico. Dialogar dónde está sucediendo, en Cuautitlán Izcalli, en la autopista, en una zona educativa, en un jurídico, especificar ahí la cuestión social, si repercute la cuestión política, histórica o ecológica del problema investigado. Toda delimitación que nos lleve el proyecto nos lleva a generar a veces años, 2020-2021, o los meses de octubre a diciembre, o los días, una semana, entre otros. Y entonces calificar con ello lo que corresponde a la zona o región. Municipio, escuela, región, estado, país, que nos permite a nosotros generar también los motivos por los cuales nosotros generamos la investigación. Una razón puede ser la cuestión económica, la cuestión jurídica, la cuestión de la mejora de cada uno de los sujetos. Esto es base del problema de investigación redactado y recopilado. Pero, ¿qué necesitamos para saber ello? El tipo de investigación. En este caso, para la maestría se va a generar o se va a trabajar con el paradigma cuantitativo, que tiene características. Es un proceso secuencial, como se acompaña en el método científico, iniciando con un planteamiento del problema y concluyendo con un resultado. Tiene un valor probatorio, tenemos pruebas, situaciones, observaciones, entrevistas que generan este valor a lo que nosotros estamos proporcionando y que se construye a través de un orden estadístico. Orden riguroso. Todo proceso que nosotros desarrollamos en la investigación inicia con un planteamiento del problema, lo delimitamos, pregunta, objetivo, justificación, hipótesis, marco teórico, diseño de la investigación, análisis e interpretación de resultados, grosso modo, de el orden. Se dice también que es objetivista. ¿Por qué objetivista? Porque va a poder ser generalizado y aplicado de una muestra a una población en general. Es decir, se puede aplicar en demasiados lugares que nos permite a nosotros generalizar los hechos que tenemos. Y bueno, a final de cuentas, lo cuantitativo establece una relación de causalidad. Causa, efecto, antecedente, consecuente, acción, reacción, que nos permite a nosotros generar siempre una explicación o una correlación
de acuerdo al alcance. Todo paradigma o todo tipo de investigación cuantitativo siempre es positivista, y positivista porque logra pruebas. Y los enfoques que tenemos en este caso para trabajar la metodología de la investigación es empírico-analítico o hipotético-deductivo. En ambos casos se nace de una hipótesis como una respuesta tentativa a la pregunta que nos lleva a generar un proceso de investigación con un marco teórico, previamente habiendo plasmado un problema para generar un análisis o una conclusión. Esto obviamente en la descripción de los hechos y para apoyarlos en el planteamiento del problema hay una técnica. Esta técnica de descripción de hechos hablamos de generar acontecimientos, que es situación descriptiva en un punto del tiempo. Hoy hay un accidente automovilístico, es un acontecimiento. Si hay reiterados accidentes automovilísticos en un crucero, se genera un proceso, un hecho continuo, y que por la situación del crucero de alta peligrosidad para accidentes, un acontecimiento repetido o continuo nos genera un proceso. Pero también este proceso se genera por situaciones no nada más de automovilistas, tal vez peatonales, tal vez de energía eléctrica, tal vez de imprudencia, de falta de señalamientos, y entonces observamos que un acontecimiento en el espacio temporal de un accidente automovilístico también está acompañado de falta de señalizaciones como un acontecimiento y que es repetido, falta de energía eléctrica o continuidad en la falta de energía eléctrica, también acontecimiento y proceso continuo, y eso nos lleva a generar sistemas concretos. Es decir, el accidente se genera por la imprudencia de un transeúnte, de la falta de un puente, de la falta de señalización, la imprudencia del conductor, la falta de electricidad, y se genera el accidente. Todo ese proceso sistemático nos ayuda a identificar una variable dependiente con sus características. Características, en ese caso, de la imprudencia del conductor, de la imprudencia del peatón, falta de señalizaciones, adolece de contar con un espacio para cruzar como un puente y continuamente se va la luz y los semáforos dejan de funcionar. Estas características de la variable nos hacen generar una descripción de un hecho. Pero vamos a aplicar esto en una información muy específica. Y bueno, hablamos de un modelo para plantear un problema de carácter inductivo, utilizando el método inductivo, y entonces la pregunta es, ¿qué investigar? Y cuando hablamos de investigar, empezamos por plantear un problema, por dialogar, por generar lluvia de ideas, lluvia y consulta de información que nos lleva en un acontecimiento. Nosotros observamos una ofensa verbal. Vemos dos personas discutiendo y hay ofensas verbales. Ofensas que sean por una vez, pero al día siguiente me doy cuenta que se vuelven a repetir las ofensas verbales. Hay otro acontecimiento, hay una ofensa física. Y entonces no nada más hay un acontecimiento verbal, sino también físico. Y entonces tenemos dos acontecimientos que se van repitiendo y que ese proceso repetitivo y continuo nos lleva a la generación de un proceso, es decir, una agresión al ser humano, en este caso verbal y física, en un punto del tiempo, llamémosle Cuautitlán, llamémosle una calle, una avenida, un lugar específico, un centro comercial. Y esto nos lleva también a observar en ese mismo proceso y en esa misma situación y contexto que hay falta de respeto ciudadano. Una falta de respeto ciudadano posiblemente es tirar basura, no ser cordial, generar situaciones que en su momento permiten generar estas condiciones. También puede ser la falta de respeto por ser, en este caso, un género femenino. La mujer puede ser objeto de un acoso, de un llamamiento con un silbido, de una ofensa verbal, de una cuestión física que agrede a la mujer como género, y entonces le vamos a denominar ese proceso falta de respeto a la mujer. ¿Puede ser entonces que la ofensa verbal y física hacia la mujer? Sí, agresión al ser humano. ¿Que haya falta de respeto ciudadano hacia la mujer por ofensa? Sí. ¿Que haya una falta de respeto a la mujer
en específico, ya sí, falta de respeto a la mujer. Y entonces contamos con 2 procesos, 4 acontecimientos y 2 procesos que en la redacción que nosotros hagamos le empieza a dar vida a lo que nosotros generamos. Pero obviamente observando ese mismo lugar y el mismo contexto, vemos que también cuando ya se presentan situaciones de poder ir ante el jurídico, ante el Ministerio Público, podemos decir que a veces hay favoritismo a personas, el antiguo compadrazgo o el ser amigo de un policía y yo quedo indefenso ante la misma sociedad. O sencillamente de generar una dádiva, de dar una corrupción, dar algo que me permita a mí generar otro proceso, el desinterés por ir a denunciar por la corrupción que se presenta en el ámbito jurídico. Y bueno, siguiendo el proceso de observación, hablamos también de una falta de articulación legal, constitución, reglamentos, leyes, normatividad específica, que nos lleva precisamente a la falta de reglamentación específica, a la ausencia de la misma. Y entonces legalmente hablamos que hay una desarticulación legal. Y como ustedes pueden apreciar en la pantalla, se generan 8 acontecimientos diferentes y lo que nosotros hacemos es listarlos, después los agrupamos por temas, por contextos, los priorizamos y empezamos a generar los procesos. Puede ser que tengan 2, 3 o más para un proceso, o puede ser que tengan un acontecimiento pero repetido y eso genera un proceso. Y entonces, para buscar si hay una articulación entre cada uno de ellos, observamos, cuestionamos, preguntamos y nos damos cuenta que la agresión al ser humano y la falta de respeto a la mujer se convierte en un sistema de valores que ha adquirido la sociedad. Esos valores que nos dejan a nosotros generar el hecho de establecer ofensas hacia el género femenino, a los menores, etcétera. Y la falta de interés por denunciar la desarticulación legal nos hace propuesta de un sistema de reforma jurídica. Y entonces hablamos de ética, de valores, hablamos de reforma jurídica en cualquier nivel que le va a dar pauta a una variable dependiente, a una conclusión que le denominaremos violencia de género. Y violencia de género a su vez tiene 2 características, valores y reforma jurídica. Y los valores hablamos de la agresión, del respeto, la reforma jurídica, del interés que se debe de propiciar y de la articulación legal. Y esto nos lleva precisamente a delimitar el problema, a saber exactamente qué es lo que queremos tocar. Todo el listado en el planteamiento del problema que generamos puede ser más amplio, pero sabemos que tenemos que delimitar exactamente qué es lo que busca el investigador, qué es lo que nosotros hacemos para poder construir. Y ello nos lleva precisamente a identificar el problema. ¿Cuál sería la causa que da consecuencia a la violencia de género? ¿Cuál es el origen real? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la conducta manifiesta? El problema deriva entonces en una contradicción entre lo que sucede y lo que se espera. Una idea de relación de por qué exactamente en un lugar, por qué se producen las situaciones y entonces empezamos a teorizar o poder generar diferentes interpretaciones para suponer. Esto obviamente genera un estudio teórico en donde puede haber una explicación por la conducta del mexicano, por la situación de la colonia, por la cuestión de los valores que tiene la sociedad y entonces empezamos a construir hipótesis. Y esas hipótesis requieren una validación. Esa validación puede ser una suposición verdadera y falsa y entonces entramos en la cuestión metodológica de contrastar el valor de la hipótesis y llevarlo a la práctica para su construcción. Esto es toda una cuestión que nos permite dentro del problema observarlo. Pueden observar ahí propuesta violencia de género. Es nuestra variable dependiente. ¿Cómo podemos mejorar o disminuir la violencia de género? Profesionalizando a la sociedad, contando con un nivel educativo en la sociedad, hacer más énfasis en las estrategias inclusivas en la sociedad,
generando una formación ciudadana o tal vez construyendo una reforma jurídica. Cualquiera de las respuestas que ustedes tengan es su decisión. Para efecto didáctico voy a ejemplificar la número 3, estrategias inclusivas, pero puede ser cualquier otra. Ustedes lo deciden dependiendo de la prioridad del listado de acontecimientos y de la selección que yo haga de ellos. Para esto, entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Qué es una pregunta de investigación? Una vez que desarrollé una descripción y relatoría de hechos, podemos decir que una pregunta de investigación es un cuestionamiento alrededor del cual se conducirá un proyecto o proceso de investigación. ¿Cuál es la estructura? Signos de interrogación. Palabra cuestionante. ¿Qué, por qué, cuáles o cómo? Identificar un objeto de estudio que es la causa, la posible causa. Identificar un conector. ¿Y para qué hacer la investigación? Que es el consecuente u objeto de estudio que en su momento puede establecer una relación. Y bueno, sujeto, lugar y tiempo. Para efecto del ejemplo que utilizamos, vamos a construir en la parte inferior, ya la observan, la pregunta de investigación. ¿Qué estrategias inclusivas, que es el antecedente, disminuye la violencia de género, que es el consecuente u objeto de estudio, en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el bienio 2020-2021? Esta es nuestra pregunta de investigación que sintetiza todo lo que relatamos de acontecimientos. Y bueno, hablamos que para tal efecto, después de la pregunta de investigación, tendrían que construir un objetivo. Y bueno, este es un simple listado de objetivos de acuerdo, ¿sí?, a diferentes autores, en este caso a Marzano, ¿sí?, a Gutiérrez, a cualquier autor que nos encontremos, que nos dice: a nivel conocimiento podemos utilizar enlistar, definir, decir, comprensión, resumir, describir, aplicación, demostrar, calcular, análisis, separar, ordenar, dividir, síntesis y evaluación. Para nivel maestría estamos hablando que procuramos trabajar con el nivel de aplicación, análisis y síntesis y hasta evaluación, pero no inferior. Y bueno, un objetivo general, ¿cómo se construye? Un objetivo general expresa el resultado concreto deseado a obtener en el desarrollo del trabajo de investigación. Un objeto general constituye el propósito global que debe de tener el investigador. Y tú como investigador debes de formular el objetivo general. La estructura sintáctica, verbo en infinitivo, ar, er, ir, más el qué se va a investigar, más el cómo, más para qué, y para concluir con sujeto, lugar y tiempo. En este caso, la propuesta es evaluar las estrategias inclusivas, que es la acción, en la igualdad social para disminuir la violencia de género, la reacción en las personas o en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el 2020-2021. Ello nos ayuda a concretar la instancia que, una vez construido el problema, generamos la pregunta y hoy es el objetivo general. Y bueno, para tal efecto vamos a adelantar un poco en la cuestión de la construcción de la hipótesis. La hipótesis es un juicio expresado en forma clara y afirmativa. Referirse a un solo problema, a una sola relación entre dos variables, someter la prueba de relaciones expresadas, empírica, con lugar y tiempo, construir un marco teórico, que eso es lo que haremos más adelante, explicar una situación problemática, que ya lo hicimos, y realizar un marco teórico, que haremos de forma posterior. ¿Cuál es la hipótesis de nuestra investigación? Las estrategias inclusivas, variable independiente, disminuye la violencia de género en el municipio de Cuautitlán Izcalli y en el bienio 2020-2021. Aquí ya contamos con elementos centrales. Haciendo alusión a la hipótesis, vemos que hay una relación entre variables independiente causa, dependiente efecto. ¿Sí? La independiente es la que, manipulada por el observador, nosotros podemos
sugerir qué hacer, el experimentador explica y asocia la influencia que ésta tiene con la variable dependiente para descubrir si tiene certidumbre y verdad en lo que propone. Y en la variable dependiente el efecto es la variable que quiere explicar al observador, al investigador, qué efecto recibió y para ver si se modifica, en este caso, la conducta, la actitud que tiene el sujeto. Por eso es el objeto de estudio de la violencia de género. Queremos disminuirlo con una educación, con una estrategia incluyente para poderla mejorar y disminuir. Y bueno, aquí viene una pequeña síntesis y donde vamos a tocar justificación. El paradigma cuantitativo que seleccionamos nos habla de una pregunta. ¿Qué estrategias inclusivas antecedente disminuye la violencia de género consecuente en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el bienio 2020-2021? ¿De dónde nace el objeto de estudio que es, o en este caso consecuente, la violencia de género? De haber descrito la problematización, de haber relatado, de haber planteado, de haber construido la violencia de género como lo platicamos. ¿Y de dónde nace la propuesta? De una selección de teorías con la cual consideramos que es la mejor y la que está a nuestro alcance y que podemos hacerlo es generar y construir o divulgar estrategias inclusivas. De ahí, cuando nosotros proponemos en la pregunta las estrategias inclusivas, se debe de generar una justificación. Alguien me va a preguntar, ¿por qué las estrategias inclusivas son importantes? ¿Por qué son pertinentes y a quién beneficia? Si hablamos de violencia de género, beneficia a la mujer, a cualquier mujer mexicana del contexto seleccionado. ¿Es pertinente? Claro. La violencia de género y el respeto que debemos de tener al género femenino es importante dada la construcción de una sociedad igualitaria. El interés es propio del investigador para darle el posicionamiento como ciudadano con una estrategia inclusiva a la mujer en igualdad de condiciones al hombre. Trascendente porque a la larga vamos a obtener que en esa zona donde nosotros investigamos y que vamos a modificar, va a haber mayor respeto, mayor disciplina, mayor legalidad a el apoyo de la mujer. Y la viabilidad, en este caso incluimos estrategias inclusivas porque es lo que está a nuestro alcance, poner carteles, invitar a conferencias, cursos, denotar la situación que nosotros queremos construir que esté al alcance de recursos económicos, financieros y materiales. Como ustedes pueden observar, estrategias inclusivas y violencia de género, el objetivo es la acción-reacción, y en la hipótesis variable independiente, variable dependiente. Y aquí, en este modelo, vinculamos el problema, el objeto, el planteamiento con la pregunta, el objetivo, la hipótesis y la justificación que nos permite generar esta primera parte del protocolo. Y bueno, para ir concluyendo, podemos decir que el alcance de la investigación a utilizar por parte de ustedes puede ser correlacional, que nos dice que el objetivo es relacionar las variables, hay una relación entre ellos, entre el fenómeno, es de interés, hay un comportamiento en una gran población, porque el correlacional es con una población grande, y que podemos manipular las dos variables, que se mide el grado, ¿sí?, en el carácter simultáneo que tienen las dos variables para explicar la relación y probar la hipótesis. Y entonces, identificar una correlación en proporción entre 0 y 1, quedando entre más cercano el número esté al 0, hay menor correlación, quedando más cercano a 1, hay mayor correlación. Esto es, punto 1 es una correlación baja o no hay relación entre variables. Punto 8, hay una correlación alta y relación entre variables. Esto nos lleva al segundo alcance que podemos trabajar, el explicativo. A veces, ¿por qué pasan las cosas? No nada más me interesa relacionar variables, sino explicar el por qué. Dar algo de explicación, no nada más en forma cuantitativa, sino también un poco en forma cualitativa de acuerdo a los resultados estadísticos y que nosotros obtengamos. Y entonces encontramos razones o motivos que ocasionan el fenómeno. Tenemos certeza en que lo que hicimos fue lo correcto.
y que o estamos obteniendo un resultado que cualquiera de las otras opciones que hubiera seleccionado hubiera sido mejor o menor, pero hay un grado de comprensión del fenómeno. Y esto nos lleva a generar un propósito considerando en el exploratorio incluido, así como el descriptivo y el correlacional en el alcance explicativo. Presentamos aquí un nivel de conocimientos sólidos, un problema que esté bien identificado y definido, que pretende avanzar en la búsqueda de relaciones causales. Causa-efecto. La formulación de la hipótesis explica las causas del problema, ¿sí?, en las variables relacionadas, y contamos con una validez, que lo que nosotros preguntamos es cierto, tiene una respuesta y tiene una fiabilidad también, es a través de un estudio estadístico. Esto nos lleva precisamente a vincularlo con la realidad. En la realidad hay leyes como la de la gravedad, que aplica a todos. Teorías como en la educación, como en su momento algo que es nada más para un grupo de personas. Pero una ley en lo jurídico es aplicable a todos de forma igualitaria, no es potestativa, no es de análisis, es de aplicación. Y entonces nosotros podemos generar un modelo, y ese modelo que nosotros generemos se construye a través de una teoría vinculando el pensamiento de el investigador con el de mucho conocimiento generacional a través de libros y revistas, con lo cual se modela. ¿Esto qué quiere decir? Que se caracteriza, se delimita, se identifican situaciones que nos permiten a nosotros llevarla a una representación, como lo dice Mario Bonk, en donde hay una referencia de un sistema real, en donde los medios, los modelos que nosotros construimos de una realidad son los medios para comprender lo que la teoría pretende explicar. Y entonces lo abstracto del investigador se convierte en concreto, en una realidad. Esto nos lleva a dar una conclusión para el requisitado del documento. Las referencias base APA, consultando a García E., El arte de preguntar para enseñar y aprender mejor. Giaconi, Dimensiones del aprendizaje, de Chile. Su servidor, Pérez Gregorio, recopilación de artículos y ensayos para desarrollar un protocolo de investigación. Y a Marzano, En las dimensiones del pensamiento. Con esto, espero que puedan requisitar el día miércoles o en la semana el protocolo de investigación. Un esfuerzo y una información y comprensión en lo que nosotros estamos generando. Muchas gracias y éxito.